Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Hoy le tenemos una sorpresa a través de nuestro programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy, pues por primera vez nos encontramos haciendo el programa juntos, doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa. así que bienvenida. Bienvenido. Desde la casa de Viviana en Miami. Bien, este programa, les recuerdo, les llega por el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y de sedes aquí y transmitido a través de, ojo con eso, desde la Ciudad de México en México. Así que hoy vamos a tratar varios temas que nos han llamado la atención en estos últimos días, ¿verdad? Ujú. Sobre todo a propósito de una lectura que siempre provocadora, Viviana, está haciendo de la filósofa Susan, Neyman. exacto, Neyman. Neyman. Este libro que comentábamos recién, es un libro que se llama Izquierda, bueno, distinta a lo woke. Ya tiene un tiempo ya que salió. Sí. Y es muy interesante porque plantea, es un libro de filosofía, pero de filosofía de difusión, y Ujú. plantea el impacto de la filosofía posmoderna como una respuesta a la filosofía ilustrada, ¿no? Que intenta desmantelar el discurso de la filosofía ilustrada, de las grandes verdades, Exacto. de la ontología, y el impacto que tuvo eso en la izquierda, en tanto que empieza, por lo tanto, a cuestionar estos grandes proyectos. Entonces, Ujú. ella toma algunas Como ideas sistemas. como sistemas. Entonces, ella plantea que este proceso que decanta en lo que la mayoría conocemos como la izquierda woke, Ajá. que en el fondo es esta defensa, ¿cierto?, de identitaria de un montón de grupos, que finalmente se transforma como en una pelea por el poder de pequeñas tribus, Ujú. ¿no? Y desmantela y deja sin discurso o sin grandes temas a la izquierda, básicamente eso. Ideas como confundir el poder con justicia, Ajá. deja fuera la idea de igualdad, Relativizar las definiciones. exacto, deja fuera las ideas que tienen que ver con la dignidad Ujú. y cuánto daño eso ha provocado en el concepto de izquierda. Que además, esto dicho de paso también, en Alemania ahora Ujú. hay una candidata del Partido Comunista que se declara anti-woke. Así es. No Entonces, sé. es una discusión que, bueno, hace rato ya que se viene dando acá también en Estados Unidos, Ujú. de el Y impacto hay woke. cierto aroma de eso en la candidata a la presidencia en México. ¿En qué sentido dices tú? En sus posiciones y en sus definiciones con respecto a lo que es la izquierda y Ujú. las posibilidades de la izquierda en el mundo de hoy. Entonces, tú la ves que ella tiene así como un tira y encoge entre una cercanía, una lejanía sobre esos criterios clásicos que vienen definiendo la izquierda, que hoy en día algunos de ellos están siendo muy cuestionados, Exacto, tanto por la propia izquierda. claro. Y era lo que conversábamos antes, porque conversábamos antes a propósito del libro y pensábamos cómo en estas últimas semanas hemos visto determinados desmarcajes Mm. entre, por ejemplo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre todo luego de la visita del presidente de Francia, de Macron, ¿verdad? Con respecto a la evolución o con respecto a las posiciones o con respecto a los lineamientos de ejecución política que tiene el gobierno de Nicolás Maduro hoy en día, ¿no? Y entonces aquella exigencia de respeto de los acuerdos, de respeto al opositor, de reclamos de oposiciones justas y libres, Mm. ¿verdad? Por una parte. Y por otra parte, también vimos al presidente Petro, También. a pesar de la visita posterior a Caracas, pero vimos las exigencias de Petro diciendo Venezuela tiene que avanzar hacia una democracia verdadera. O Ujú. sea, y al momento de decir que tiene que avanzar hacia una democracia verdadera, pues lo que está diciendo es que en Es que Venezuela no hay democracia. no hay democracia. Entonces, esos aspectos los conversábamos previamente en el sentido siguiente. Si bien ese demarcamiento, ese distanciamiento de Lula, del Sí. presidente Petro e igualmente del presidente Boric, Mm. que son
tres presidentes de izquierda en América Latina, pensábamos y reflexionábamos si eso no pudiese ser como un proceso de revisión Mm, digamos, de la nomenclatura o de las definiciones de esa izquierda en América Latina que quiere como que marcar una diferencia. distancia de aquella izquierda pseudodogmática Mm, del socialismo del siglo XXI que involucra a tres ejes: el eje de Nicaragua, el arista de Nicaragua, la arista de Venezuela y la está arista en de Cuba. Cuba. Ujú, Entonces hay como una revisión, como mm. tratar de salvar la La definición, bandera, la ¿no? bandera Sí. de la izquierda. Bueno, si bien no es lo mismo, porque, a ver, si, lo que provoca esta conversación es este libro bien interesante, que si el hilo que une esta conversación es que la necesidad de la revisión del contenido del discurso de izquierda, Correcto. ¿no? Porque en este libro plantea una de las vertientes a través de las cuales uno puede decir, ese discurso se vació. Ujú. Se vació de estos contenidos universalistas que hablaban a una gran masa que buscaba, yo qué sé, mayor igualdad. Porque dices tú, porque no es eh, sistémico ahora. no, pero espera, Ah, mayor equidad, con grandes como proyectos, ¿no? ah, ok, Con ok. grandes proyectos, grandes ideas, ante los cuales tú podías buscar distintas alternativas para avanzar Ujú, hacia esos proyectos. Y ujú. ella plantea que esta intervención de desmantelar los grandes discursos te queda sin concepto, digamos, ¿no? Si tú desmantelas todos los discursos y todas las instituciones, te quedas sin institución, sin ¿Y qué concepto. queda? ¿Y qué queda? ¿No? ¿Y qué Queda el queda? sujeto, ¿no? Ajá. Y un sujeto Y el solo, fin, pero el fin particular. mantener ¿No? el poder. Entonces, finalmente, eso nos deja en el peor de los escenarios, porque cuando tú sacas las grandes categorías, es como que se hace verdad esto de que el planteamiento de Hobbes, ¿no? Que Ujú. todos somos enemigos de todos, finalmente, y es la Todo, lucha del más fuerte, exacto. ¿no? Y de alguna manera, y sin quererlo, naturaliza una competencia, ¿cierto? Y por lo tanto, naturaliza que el que ganó más es porque tiene mayores competencias, que el que ganó menos tiene menores competencias, ¿no? Casi como de sociología biológica, ¿no? Y además de sociología biológica y aquel tema que Hannah Arendt plantea en Mm, varios aspectos, que es el tema de la dictadura de las mayorías. Por eso es que Hannah Arendt no es nada rusoniana, claro, porque cuestiona ese rol y ese reconocimiento de las mayorías en la estructura política de esa gran verdad a claro, que tú te refieres con claro, el contenido narrativo claro, de claro, esto. ¿no? Pero también ella rescata la idea de que hay que buscar algunos acuerdos Ujú. universales que marquen un proyecto. Y ese proyecto te da un contenido. Entonces, esta Sí, es como la primera crítica de decir, nos fuimos al lado de la política, la izquierda se fue vaciando de contenido. ¿Y qué pero contrapunto? ¿Por qué lo dice ella? O sea, ella atribuye el porqué de eso. Sí, La idea, ajá, sí. y qué dice, que no Lo dice. atribuye a el nivel de cómo permeó Ujú, estos planteamientos de la filosofía posmoderna, en particular la Foucaultiana, ujú, ¿no? En el pensamiento de izquierda, en términos de que el proyecto Foucaultiano es desmantelar este poder que existe en la sociedad que es cada vez más sutil y ujú, más perverso, ujú. ¿no? Entonces, ese proyecto te lleva a desmantelar todas las instituciones y pone Claro. en el centro la subversión. El tema es que cuando tú tienes solo subversión, no sabes a qué camino te lleva, porque no tienes contenido, no tienes un horizonte. Ujú. Si todo es desmantelar poderes, si todo es desmantelar instituciones, porque son poderes perversos, cuando tú desmantelas todos los andamiajes, ¿cuál es Ujú. la propuesta? Y ahí Claro. no hay nada, ¿Y en qué ¿no? sustentas la acción política? Exacto, y ahí no hay nada. Entonces, y cuando además sospechas de todas las identidades, Ujú. sospechas de todas las estructuras, no tienes posibilidades tampoco de trabajar por un proyecto común, porque ese común no existe, no hay una ontología, Claro. ¿no? Bueno, entonces habla de cómo permea Y estos como decía conceptos. Ortega y Gasset decía, sin una idea de futuro no existe nación. Exacto, Punto. exacto. Entonces es un proyecto, en el fondo, seamos honestos, un proyecto nihilista, ¿no? Cuando tú dices, mira, en realidad no hay nada que hacer.
finalmente te llegan el inmovilismo. No hay Sí. nada que hacer, todos son estructuras de poder, siempre hay alguien que te quiere Y dominar y llevado eso a la navegando por ti. práctica, o sea, a lo que referíamos Mm, previamente de las izquierdas en América mm, Latina, que se puede decir que las izquierdas en América Latina se parten en dos. Las izquierdas, por llamarlo de alguna manera, despóticas, mm. Cuba, Nicaragua, Venezuela, y otras izquierdas que no son despóticas, No. que quizás son los que pretenden salvar el Mm, banderín mm, de una izquierda, quizás que comienza a alejarse de las estrategias o ideas del Foro de Sao Paulo, mm, del Grupo de Puebla, mm, etcétera, en donde esos contenidos dogmáticos de izquierda romántica mm. en América Latina comiencen como que no a desaparecer, pero sí como que a reinterpretarse, ¿no? O sea, yo creo que hay una crisis, Ujú, porque por un lado, una de las formas que la izquierda europea y la izquierda de acá, de Estados Unidos, intentó resolver este ujú. cuestionamiento fue a través de los woke, ¿no? Sí, Yo me hago cargo de las víctimas de los ejercicios ilegítimos del poder, que exacto, son un montón de identidades, ¿no? ujú, La identidad de los marginados. exacto. Y es como la primera crítica que De estamos los haciendo. descamisados. Por ejemplo, es la primera crítica, ¿no? Ujú, Esa fue una manera de responder a este primer cuestionamiento. Lo que yo creo es que lo que observamos en América Latina, quizás Chile, en la izquierda actual, es mucho más parecido a lo woke, bien, pero lo que yo observo son tres grupos, ¿no? Como esta izquierda, a lo mejor la chilena, que intentó hacer el mismo ejercicio, ujú, estos otros actores, Petro, Lula, que están también haciendo una revisión e sí, intentando definir qué es ser de izquierda al alejarse de este triángulo, que yo creo que es otra dimensión de la crisis, ujú. ¿sí? Pero que tampoco han llegado a un contenido claro de qué significa ser de izquierda hoy. Y esta izquierda, Salvo mantenerse en el poder. sí, no, eso es obvio. Y esta otra, de todas las que es como el triángulo, que está Nicaragua, Cuba, Venezuela, que son los que dibujan esta supuesta izquierda, que lo que uno observa finalmente es que no tienen contenido de izquierda, porque no hay un proyecto, Claro, sino que es más bien un ejercicio permanente de el poder, el no poder. de búsqueda de justicia, por ejemplo, justicia social, redistributiva, lo que haya sido, sino que lo que tú ves es más bien instrumentos de ejercicio del poder, Y de ¿no? represión. Claro, Claro, asociada a la violencia. claro. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, este amigo venezolano, Carlos Con, cuando él trabaja la dicotomía poder-violencia, precisamente en Hannah Arendt, dice que en una visión, digamos, como que alternativa de poder, a la idea de poder clásica, él nos dice que la concepción de poder se asocia a una idea de participación, Ujú, a una idea de evolución del pacto social en el espacio público, en la esfera pública, ujú, de manera tal que el ejercicio del poder supone un permanente diálogo, una permanente evolución consensuada o acordada ujú. dentro de los actores sociales, reconociendo nuevos espacios de aparición, etcétera, etcétera. Y que por el contrario, la violencia es precisamente funcional la función del Estado o del régimen en mantenerse en el poder utilizando cualquier medio, que es la violencia instrumental, es decir, la violencia con arreglo a fines. Ujú, La violencia con arreglo a fines se lleva por delante esa concepción alternativa de poder y supone el predominio del Estado, que es el origen del totalitarismo, pues, claro. en los mismos términos Ujú, arendtianos. Pero en las izquierdas latinoamericanas de ese eje, de esas tres mm, patas, vemos mucho eso. Vemos a un régimen pretendiendo imponer violentamente una concepción maniquea mm, y unilateral del poder. Conversábamos aquí hace semanas con la ley antifascista claro. de Venezuela, que no es otra cosa que eso, que imponer una sola idea, que imponer. Y Mm, entonces esa revisión de esos planteamientos acompaña, pareciera que acompañan a Lula, a Petro y a Boric, que es como digamos esa izquierda, no sé, racional mm. en términos de arreglo a fines por parte del Estado o del régimen, del gobierno, pues, en función de un acuerdo social. Exacto, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Porque
la ausencia del acuerdo social es lo que uno observa en este triángulo, Correcto. ¿no? Porque si tú puedes observar este triángulo, ¿cuál es el proyecto? Ujú. Te ¿Cuál es toca la idea de parcial. ¿Cuál futuro? es la idea del futuro? ¿No? Te encuentras solamente con instrumentos, Sí, ¿no? Y además muy personalista. sí. Entonces, por eso llamábamos este capítulo como el vaciamiento del contenido, Ujú. de lo que significa ser la izquierda, y en el fondo una urgencia de la revisión de qué es lo que define a un grupo de personas que se ubican, ¿no? en la izquierda. ¿Cuál es el proyecto? Ujú. ¿Cuáles son sus grandes valores? ¿Qué es lo que los convoca? ¿Qué es lo que los congrega? ¿Qué es lo que se anda persiguiendo, en definitiva? Y una pregunta. ¿Tú ves a la izquierda en América Latina reflexionando sobre estos hechos? O sea, más allá de las manifestaciones claras de un distanciamiento del eje despótico de la izquierda en América Latina. Tú ves a la izquierda, a esa izquierda de Lula, o no tanto de Lula, del partido, Mm, del partido no es popular, ¿no? Partido de Lula, ahorita se me va el nombre. E igualmente Petro, no Petro, sino el partido de Petro, o sea, el grupo ideológico de Petro, el grupo ideológico de Boric y otros grupos que están en América Latina, Bolivia, por sí. ejemplo, Paraguay, Ujú. Uruguay, que ha tenido experiencias de gobiernos socialistas, o de gobiernos de izquierda, perdón. Entonces, tú ves a la izquierda como que tratando de redefinirse, de, de, de reagruparse en otro foro que no sea el de Sao Paulo o utilizar el foro de Sao Paulo para discutir estas cosas. Mira, yo veo un paso anterior. O sea, veo dos cosas. Creo que no hemos visto en el último tiempo pensadores importantes de izquierda Ujú, en América Latina. ujú. O sea, la intelectualidad de izquierda de América Latina creo que en el último tiempo no ha dado luces significativas de nada. ¿Y de ¿Ok? derecha? De derecha en algunos lugares, pero yo creo que se pierden también. Pero como estamos hablando de izquierda, no veo una conversación todavía académica de peso en relación a esta problemática. Eso por un lado. Por otro lado, o sea, veo todavía una academia muy militante Ujú. que sí está haciendo ecos de la crisis, Con una base romántica. pero sí está haciendo eco Ajá. de la crisis, ¿no? Como Sí. esta percepción de, ojo, hay que crisis de institucionalidad y con una pregunta de cuán alejados estamos de la realidad, Ujú, ¿no? ujú. Y veo a los actores políticos de izquierda más bien resintiendo una ausencia de discurso toda vez que se dan cuenta que el día a día se los come, ¿no? Es como a veces, Correcto. muchas veces claudicado al proyecto inicial Ujú. frente a una agenda que se impone. Por ejemplo, Sí, ah, de acuerdo. la agenda de lo que hemos hablado muchas veces, el crimen organizado, Ujú, ¿no? El crimen organizado copa toda la agenda de América Latina, ujú. ¿no? Eh, y has tenido que renunciar a tu proyecto político en función de esto que se impone por la realidad. Entonces, yo creo que el primer movimiento es resentir la crisis. Ujú, Es decir, ¿no? Parece que no tengo solidez en mi discurso, que otros temas que yo no había vislumbrado son relevantes para la sociedad y ujú. tienen un impacto en el futuro, ¿no? Entonces creo que recién se está como observando la necesidad de revisar el discurso, pero no creo que todavía esté instalada la conversación en su profundidad. Yo opino ¿Sí? lo mismo. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora, para Estamos la de- derecha. ¿Qué veo yo de derecha? Yo, por lo menos en algunos lugares de derecha, sí veo pensadores interesantes Ujú. de derecha liberal, Sí, no de la derecha radical, ¿ah? De derecha liberal, que intenta poner también un discurso político interesante. Sin embargo, creo que los grupos políticos de derecha son muy poco hábiles para leer el contexto. correcto. ¿Y a ti no te parece? Fíjate una cosa. Tú acabas de decir algo muy interesante. Ya estamos casi cerca del Sí. final, ¿no? América Latina ha estado en los últimos años o en las últimas décadas, se puede decir como que metida en una trampa que son sus polarizaciones entre Mm. izquierda y derecha. Según lo que tú acabas de decir, a mí se me ocurre pensar entonces que mientras más tú te acercas al centro, a centro derecha o a centro izquierda, más posibilidades hay de que emerjan
esas narrativas analíticas, esa revisión, ese mirarse hacia adentro, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha, en atención a un proyecto, a una idea de futuro, a una posibilidad, hablando en términos políticos. Entonces, eso pudiese ser así. Sin embargo, lo que estamos viendo en América Latina en estas últimas elecciones Claro. ha sido precisamente como una migración hacia el otro lado del polo, de la línea, el, est- el, ¿cómo se llama? La izquierda extrema, polarizada, donde el otro es el enemigo, Sí. a destruir, etcétera. Y por otro lado, la derecha, que entonces, caso Milei, en donde son las castas, Claro. y entonces una revisión profunda sin medias tintas, sin proceso evolutivo. Claro. Es que eso te da cuenta cuando tú ves que lo que está primando son Ujú. estos discursos tan simples, tan bajos, Ajá, es lo que te da cuenta de una crisis de contenido, sí, ¿no? Porque si hubiese un contenido relevante desde el cual construir un futuro, esto no permearía tan rápido, claro. ¿no? Aparece como una forma, como dicen, ¿no? Donde hay espacio se va a llenar de alguna manera, ¿no? Ajá. Y eso, el hecho de que aparezcan estas narrativas, da cuenta de un espacio racional que está vacío. Entonces Pero se llena con esta sobre retórica. ese tema o sobre esa perspectiva tuya, entonces estamos todavía muy lejanos o lejanos de ver o de escuchar narrativas Alternativa. alternativas. Yo creo que estamos empezando, nada más, Ajá. ¿no? Pero sí me parece como interesante, mira, fíjate que lo que te decía, ¿qué es lo que en este momento podríamos decir es un eje común a América Latina? Ujú. Yo lo que hemos dicho muchas veces, la presencia del crimen organizado. Correcto. La presencia del crimen organizado irrumpe, ¿no? Como un principio de Sí. realidad Y y desestabiliza el Estado. desestabiliza el sistema completo. Correcto. Y al desestabilizarlo, cuando tú buscas, intentas dar una respuesta a eso, viene la pregunta, ¿y esta respuesta es de izquierda o es de derecha? Ujú. Y ahí viene un primer cuestionamiento de qué significa estar de un lado o del otro, ¿no? Claro. Porque desestabiliza el sistema completo, porque lo que enfrenta es la democracia en sí misma Ujú. y el sistema político en sí mismo. Correcto. Entonces, cuando tú te ves compelido a dar una respuesta a esto, viene el primer cuestionamiento de identidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es esta una respuesta de izquierda? No lo he pensado nunca, Ujú. ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que tanto la construcción de un discurso de izquierda como el de derecha implica tomar la realidad por su nombre, por los nombres reales, sin Ujú. miedo, decir las cosas por su nombre y frente a eso, plantear un proyecto. Pero para poder hacer eso tienes que nombrar las cosas por cómo son, Y tienes que ¿no? convocar a la Y sociedad, tienes que convocar a la a la sociedad. sociedad para que te acompañe. Entonces, el problema de este vaciamiento es que probablemente ambos discursos han estado hablando de cualquier cosa, Claro, porque menos de lo real, ¿no? tenemos una esfera pública vaciada. Vacía. Tenemos Claro. donde la satisfacción de las necesidades individuales e inmediata, acompañado por todos esos procesos irracionales de emocionalidad y toda la complejidad que hemos hablado varias veces en el tema del desmantelamiento de los sistemas democráticos, está presente. Claro. Creo que ya se nos acabó el Se tiempo. acabó, se acabó. Podríamos haber seguido mucho rato, pero Sí. bueno, Pero bueno, entonces les contamos que hoy estuvimos por primera vez juntos en Cuadernos Políticos de ayer y hoy, doña Viviana Pacheco, y don Alejandro Oropesa. con el auspicio del Centro de Democracia y Participación Ciudadana CEDES y del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Y llegamos a ustedes a través de Ojo con Eso, que transmite desde la Ciudad de México. Muy Así, bien. un saludo a la gente de Ojo con Eso y al resto de los colegas que trabajan allí. Hasta luego y hasta la próxima semana. Que tengan una muy buena semana.